Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Éxito in Minutes. Aquí su coanfitrión Alex Espinosa, nuestro anfitrión Troy Blanchard. Y hoy tenemos nuestra primera invitada especial, traída pero desde los Estados Unidos. Vamos a disfrutar mucho. Daphne Blanchard, qué gusto. ¡Aplausos! Bienvenido. Yo estoy súper animado por hoy, porque estamos en enero y tenemos que empezar con un plan, ¿no? Como un plan. Y cada vez que cuando nosotros llegamos en enero tenemos metas grandes, ¿no? Tenemos metas y cada marzo ya olvidamos nuestras metas y la idea es cómo podemos evitar eso. Entonces, ¿qué piensan ustedes, o Daphne, qué piensas acerca de un plan? ¿Cómo debemos empezar a crear nuestras metas? Qué buena pregunta. Estoy pensando en el concepto de Simon Sinek. Él dice que deberíamos empezar con nuestro porqué. Esto es nuestra causa original, como qué gran cosa que queremos o cambio queremos para este año. Y cuando tenemos esto fijo en mente, podemos pensar en el cómo y después en el qué. Excelente. Miren, ¿saben que yo pienso en esto? Y empezar por el por qué es algo muy importante. Pero ¿cómo lo podemos poner en un ejemplo? Porque claro, empezamos con nuestra causa, empiezo con el por qué, luego voy con el qué. Pero ¿qué es un cómo? ¿Qué es un por qué? ¿Qué es un qué? Okay. Yo tengo un ejemplo de eso, porque tengo uno en mente. Este año yo quiero compartir conocimiento y hacer más conexiones, porque yo quiero hacerlo a través de ser profesora en una de las universidades aquí en Quito. Entonces, mi por qué es este, pero ¿cómo lo hago? Como profesora o como docente. Y para hacerlo tengo que tener mis qués. Y mis qués son, tengo que aplicar, tengo que como revisar mi CV y cosas así para lograr. Excelente, este es un ejemplo perfecto, porque pienso yo, este año quiero mejorar en algún punto de mi vida, quiero ser jefe del departamento en el que trabajo, quiero ser el gerente del lugar donde trabajo. Y la pregunta es, ¿por qué? Y si nosotros, mira, si quieres ser gerente, depende de sus intenciones, ¿no? Entonces, si su intención es para ayudar a otros, ser un gerente en el futuro, para apoyar a otros, para que ellos tengan éxito. Que un gerente está ahí solo para apoyar al equipo, no demandar, pero ayudarles a pensar críticamente. Y si eso es la idea para ser un gerente, entonces ya tiene su porqué y hay que crear procesos. Y este año sería bueno, si esa es la meta, es no poner meta gerente, es empezar como Daphne dijo, con el porqué que nos enseñó Simon Sinek, increíble libro, léelo. Y el otro es de después del porqué, se puede poner esos pasos. ¿Cómo estoy apoyando a mi gente ahorita? ¿No? Sí, eso es buen punto, porque si empezamos con este porqué que quiere ayudar sus empleados a crecer, ellos mismos, guía el cómo. Entonces, en vez de guiar con mano de hierro. De hierro, gracias. Van a pensar más en como one-on-ones, los uno por unos, los escuchándoles bien de sus metas, ayudándoles a lograr, ¿no? Sí, miren, y esto es muy importante porque cuando nosotros estamos enfocados en el por qué, automáticamente evitamos uno de los mayores errores que a veces cometemos dentro de las empresas o cuando lideramos equipos. Cuando a veces yo como empresa le digo a la gente, mira, yo hago esto, yo soy bueno en esto, yo soy bueno en esto, es muy difícil generar conexión. Pero si yo le digo a la gente el por qué estoy aquí, por qué existo como empresa, por qué existo como organización, por qué quiero ser su líder, generamos una conexión inmediata y nuestro público, las personas que trabajan con nosotros van a estar más atentas porque van a querer ayudarnos a llegar el por qué. Ahora, yo estaba pensando en algo y esto vino mientras hablábamos en español porque no lo mencionamos en el podcast en inglés, pero cuando uno empieza por el por qué, uno se quita el estrés de encima. En lugar de pensar en todas las cosas que debo hacer, pienso en quién soy, porque es el objetivo y eso me va a dar ánimo y voy a tener una mayor claridad en lo que estoy haciendo en lugar de falta de motivación. Entonces siempre tener en mente el por qué hago las cosas me va a dar una dirección mayor al momento de planificar. Estamos empezando el año, queremos tener nuestro proceso de planificación, pero siempre empezamos con el por qué. Ok, ahora ya. Nosotros estamos ahora listos para hacer el plan. Ustedes ya saben que nosotros, todos los que están escuchando, y nosotros empezamos con el porqué.
Hablamos un ejemplo de profesional. ¿Cómo podemos hacerlo profesional? Yo creo que es importante que cuando estamos hablando de un plan, que hablamos de tal vez una madre que tiene hijos en la casa o un estudiante, tal vez es el papá cuidando los hijos y la mamá está trabajando. Daphne, ¿nos puede entregar un ejemplo? Sí, de hecho yo pasé 20 años en la casa criando mis hijos y una amiga mía me dijo una frase que me pegó mucho que dice, no sé cómo decirlo, keep the pilot light lit. ¿Qué es eso? Mantén la luz de la estufa encendida. Exacto. Y es porque me gradué, pero después estuve en casa, pero tenía ese conocimiento, entonces yo quería mantener ese conocimiento y utilizar mis habilidades. Entonces, algo importante es que hay un montón de recursos, tecnología, como podemos trabajar desde casa en remote, pero también podemos conectarnos en como organizaciones, trabajo voluntario. Lo importante es que no importa si está pagado o si está full time para hacer experiencia válida. Y miren que esto se vuelve muy importante y yo pienso justamente en este ejemplo. Quiero ser la mejor mamá, quiero ser el mejor papá, quiero ser el mejor hijo. ¿Por qué? Yeah. ¿Cierto? Entonces nos pone una perspectiva distinta y digo, quiero ser mejor en esto por esta razón y empiezo a encontrar los qué es. Imagínense empezar a hacer proyectos desde casa, no necesariamente pagados, porque la experiencia llega a ser mucho más importante que el dinero que recibimos. Ojo, no digo que vamos a hacer todo gratis, pero... Sí, claro. Tenemos que terminar con dos cosas. Hablamos mucho del porqué, que es súper lindo. Cuando tiene el porqué, es fácil para crear sus metas. Terminamos con personal. Hablamos un poco de carrera, hablamos un poco de personal tal vez en la casa, pero cada uno de nosotros podemos mejorar. La mejora continua debe ser el base de nuestra existencia, ¿no? Es cómo yo puedo mejorar y ser un mejor Troy que ayer. Entonces, hay un ejemplo, se llama conversaciones cruciales. Entonces, Alex, yo creo que es mejor si explica y termina este podcast hablando un poquito acerca de conversaciones cruciales. Un ejemplo. Este libro es importante que nosotros podamos entender que la comunicación en todas las cosas que nosotros hacemos es vital. Cuando nosotros encontramos el porqué, luego tenemos que saber cómo comunicarlo de manera correcta. Vamos a darnos cuenta, hemos tenido la oportunidad de hacer consultoría por muchos años. Troy es experto, Daphne es experto, yo soy experto. Hemos tenido la oportunidad de dar charlas, hacer consultoría para empresas grandes y el mayor problema que encontramos en empresas o en casas es la comunicación. Entonces les recomendamos que lean este libro Conversaciones Cruciales, que va a ayudarles a entender cómo conectarse y cómo conversar y cómo decir las cosas de manera correcta y cómo interpretar las cosas de manera correcta para que nuestro liderazgo en casa, en el trabajo, en todo lado sea mucho más efectivo. Recuerden, planificación. Empezamos con el porqué, aprendemos a comunicar nuestro plan para que todo el equipo jale hacia el mismo lugar. Si tienen preguntas, escríbanos, mándennos un video, mándennos un chat. Estamos aquí y nos encantaría mucho tener esta retroalimentación y saber qué les gustaría de que hablemos. Y queremos agradecer a Daphne por estar aquí con nosotros. Encantada, gracias por recibirme. Y gracias por venir con nosotros y les veremos mañana. ¡Chao! ¡Chao! Welcome to Éxito in Minutes. We're super excited today. First of all, I'm Troy Blanchard. I'm here with my co-host, Alex Espinosa. And our very first guest, Daphne Blanchard. We're so excited she's here with us. So Daphne, tell us just a little bit about yourself in a very macro way. Okay, so I just finished a book by Brene Brown who talked about having slash careers. So I would call myself a business owner, nonprofit organizer, and into international relations. I love it. Perfect. It's awesome. We're going to jump right into it. As you know, each of our podcasts, we try to make them 10 minutes long. And so we're going to jump in and get each of our opinions. So now we have to sit here and decide, right? Like, how do we create a plan, right? So Daphne, if you're at the beginning of the year, what are you thinking about, right? It's 2024. We're in January. What are you thinking about? What's the first step we should do when creating our goals and our plans for the year? Okay, so I would say follow Simon Sinek's advice and start with why. Basically, what is my cause for this year? What is my big vision that I want to accomplish? Then I would work my way down to the how am I going to do that? And then I would break it down to the what. What exactly do I need to do
to achieve those goals that I have in mind. I love it. So 3 again. First, you're going to do... Start with my why. What's my big cause for the year? Then my how, then my what. Excellent. And can we put an example on that? It's like how? It's like, imagine that I'm trying in my house, figuring out how to start with my why. What would be my why? Is the same why for everyone? It's like a different why. It's like, what's a why? I can give an example. Please do. So for me, the new year is I want to spread. I'm really big into spreading knowledge. So I want to apply for the university that's here in Quito. So my big why is I want to continue to spread knowledge and be a connector. Wow. And I think that we can make some great connections that way. How am I going to do that? I'm going to apply for the university, and then to apply for a teaching position there, what do I need to do? I need to, get my CV in order. I need to apply for a position. I need to start making connections. So it's easy. Your why and what and how. It's like, it's so easy to follow. And that's basically, if you start with that, that's our 10-minute takeaway, right? For today. If you can start with those, then you can start to create your plan. I love, like we talked about in our other podcast about the 1% contribution every single day. That's when you get into the how to execute. But first is, who do you want to become this year? Mm-hmm. What areas do you want to improve upon? If you're professionally, well, how do you want to improve professionally? I think sometimes there's a lot of areas where people are like, I want to be a manager this year. Well, that's okay. Just what are the characteristics of a manager? Mm-hmm. What steps you have to take to become a manager before they name you manager? Mm-hmm. What would be an example in somebody, maybe a stay-home student, maybe, Daph, what are you thinking about? Maybe a single mom, or even not a single mom, a mom with multiple kids, husbands at work. Mm-hmm. What would be some of those? How could we apply this in that scenario? I was actually for 20 years a stay-at-home mom raising our kids. And a friend of mine used a phrase that really stuck with me: keep the pilot light lit. That's that light under the stove that's always lit all the time, so that when you strike it up, it immediately turns on. So I would say, think about what are the skills, or what's the knowledge that you want to learn or you want to retain, and have that at the top of your brain. It could be as simple as joining an organization or an online group, or creating finding remote work that's part-time and really great hours, or go back to school that's just 2 days a week. But you can find really creative ways to keep connected to your goals, even when they're part-time. And I think something that's really important to remember is experience doesn't need to be making money. It still qualifies as experience. It's what are you learning and how are you growing? And it doesn't need to be full-time. Part-time work is meaningful work too. And you know what? Something that came to my mind is like, I was thinking about, I want to be a manager, but the first thing is why? Mm-hmm. Why do I want to be a manager? Something that is really important is like in the professional side, and this is some companies make this mistake. It's like, it's something kind of big. It's like, instead of telling the people why I'm here, it's like, I'm telling you, what do I do here? Mm-hmm. It's like, okay, it's a better way, an easy way to connect with people if you start with the why. Either if you're a professional at your company, at your house, it's like, I want to be the best mom because, and you start with the why, because I love my children, because I want them to love me as much as I love them. So because that's my why, my what is going to be, I'm going to spend more time with them. Or at my job, we're going to have this meeting with the marketing group. It's like, okay, we're going to tell the people why we're here instead of what do we do, because that's more important. Oh, I agree. When you're talking about professional, I'm thinking you use the example of manager. I mean, if your why is, I want to motivate people, right? I want to help them become more successful. I want to support them in their goals to become successful. I want to help a team so that they are all managers one day. Then that why is so pure with good intentions that when you start to break down how to get there, people will rally around you to want you to become their manager, because one day you're going to help them become a manager, right? And that's going to dictate your how, because instead of having like a really strong hand or ruling by fear, you're going to do things like connecting with them one-on-ones, figuring out what their goals are. How can you help them be successful? And that is going to, like you say, breed more success for everyone. Absolutely. Yeah. Absolutely. I want to end on personally. I think personal is really important. Each of us want to improve personally, and there is a lot of resources out there. One resource that we love, that we've all listened to, is Crucial Conversation.
How do you say that in Spanish? Conversaciones cruciales. And it's available, I believe. Where can you listen or read it? I read it. I read it. Yeah. Okay. So this book, search for it, Conversaciones Cruciales. It's an organization called Vital Smarts, and it talks about creating safety in our dialogue. It's so important. I think a lot of times you go to trainings and you're focused on how do I be the best salesman, or how can I connect with people, or how to win friends and influence people. All of them are great. But if you can improve 1% per day or 1% per month in just the way you converse with people by creating safety, right? By listening, making sure you're hearing what people are saying. If you want to improve in dialogue, if you feel like maybe you get, I don't know, out of control in conversations too fast, go find that book. Take some time and figure out in this year's goal how you can personally improve in any area of your life. My example is crucial conversations, but in any area of your life. I think we're about out of time. But I do want to say thank you for joining us. Daphne, you're amazing. Thank you for coming. Thanks for having me. It was great. It was super fun. It was great. Thank you. Thank you so much. Thank you so Come much. listen to us on the Spanish version where Alex will talk 80% of the time and Troy and Daph 20% of the time. Okay, guys. See ya. See ya.